Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día vamos a hablar acerca del sistema cardionector del corazón. Nos enfocaremos en su fisiología y lo relacionaremos con el electrocardiograma. Vamos a tocar aspectos básicos de EKG, así que no se preocupen porque va a ser bastante dinámica la clase. No van a necesitar ni siquiera hacer apuntes, así que iniciamos reconociendo un poco de anatomía básica, ya que es la base antes de entrar a fisiología. Podemos ver que este corazón presenta un corte coronal donde se han diseccionado los vasos, la aorta ascendente y la arteria pulmonar, a fin de que se logre visualizar en su totalidad las cavidades. En este caso tenemos dos aurículas que están divididas por un tabique interauricular y dos ventrículos que están divididos por un tabique interventricular, o también conocido como septum interventricular. Tenemos que la parte de aquí va a ser el vértice del corazón, esta va a ser la base del corazón. El corazón también va a tener válvulas que dividen las aurículas de los ventrículos. Estas válvulas cumplen función de puerta, como si fueran una puerta, permitiendo que la sangre pase de las aurículas hacia los ventrículos. También debemos saber que el tejido cardíaco presenta células que tienen características especiales. Digo esto porque estas células van a ser capaces de producir impulsos eléctricos de manera automática. No necesitan ayuda de algún factor externo ni nada por el estilo. Luego de esto tenemos que estas células van a conducir electricidad por todo el corazón a fin de que el corazón se contraiga. Va a haber un orden que en unos momentos les mostraré, pero tengamos en cuenta eso. Estas células conducen electricidad por todo el corazón para que el corazón se contraiga y el corazón se contrae para que pueda eyectar la sangre por medio de las arterias hacia los órganos correspondientes. Ahora, para iniciar, vamos a ver al corazón como si fuera una casita de 2 pisos. Para esto voy acá a dibujar el corazón. Este no es un corazón tan anatómico, pero de igual manera se entiende, así que tendríamos las aurículas que representarían al segundo piso del corazón y los ventrículos que representarían al primer piso del corazón. Como les dije, el corazón va a generar impulsos eléctricos que permitirán la contracción de las cavidades. Entonces, primero se van a contraer las aurículas y luego se van a contraer los ventrículos. Esto es como si yo primero encendiera el segundo piso de mi casa, enciendo, y luego esos impulsos eléctricos van a descender al primer piso, que serían los ventrículos, y van a encender los ventrículos. Es decir, van a despolarizar las aurículas primero, luego van a despolarizar los ventrículos. Ese sería el orden, ¿ok? Ahora vamos a ver cómo pasa esto, qué componentes tiene el sistema de conducción o sistema cardionector. Resulta que el sistema cardionector del corazón va a estar compuesto por nódulos o nodos. En este caso, estos nodos tienen células, como les digo, que van a generar impulsos eléctricos. El primero de los nódulos que tenemos, y el más importante, es el nódulo sinusal, que también es conocido como el marcapasos del corazón. Este nódulo sinusal anatómicamente se encuentra situado en la aurícula derecha, a nivel de la desembocadura de la vena cava superior. Este nódulo va a ser capaz de transmitir de 60 a 100 impulsos por minuto. Es por eso que nuestro corazón es capaz de latir de 60 a 100 latidos por minuto. Estos impulsos van a viajar por las aurículas, van a viajar a través de las aurículas hasta llegar a otro nodo, que es el nodo aurículo-ventricular, que es este que se encuentra aquí, en la aurícula derecha, a nivel superior del tabique interventricular. Este nódulo se encuentra situado en un triángulo anatómico conocido como el triángulo de Koch. Es una pregunta que a veces suelen hacer en los exámenes, los límites y contenidos del triángulo de Koch, así que de ahí lo revisan. Entonces, los impulsos van a ser transmitidos a través del nódulo sinusal hasta el nódulo aurículo-ventricular y van a llegar a través de unos haces internodales. Tenemos un fascículo posterior, tenemos también un fascículo medio, un fascículo anterior y del fascículo anterior va a salir una rama para la aurícula izquierda, porque ambas aurículas tienen que contraerse, tienen que despolarizarse. Entonces, el nódulo sinusal va a hacer que ambas aurículas se contraigan. Ahora, ¿qué pasaría si es que el nódulo sinusal dejara de funcionar? ¿Nuestro corazón se detendría? En este caso, es como una carrera de relevos. Acá puse un ejemplo.
donde el nodo sinusal le transmite el impulso eléctrico, le pasa ese relevo al nódulo auriculoventricular. Algo así sucede acá. Si el nódulo sinusal dejara de funcionar, el que le seguiría el relevo sería el nódulo auriculoventricular. Sin embargo, a diferencia del nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular genera de 40 a 60 impulsos por minuto. Es decir, que nuestra frecuencia cardíaca disminuiría en caso de que el nodo sinusal dejara de funcionar. Entonces los impulsos han sido transmitidos hacia el nódulo auriculoventricular y ahora el nódulo auriculoventricular va a transmitir los impulsos a las de His, que es esta rama que se sitúa sobre el tabique interventricular, y el haz de His tiene dos ramas, una izquierda y una derecha. Estas ramas van a terminar en fibras de Purkinje, que son fibras de conducción eléctrica que van a penetrar lo que es el músculo cardíaco de ambos ventrículos. Entonces, el haz de His y sus ramas van a permitir la contracción de los ventrículos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Antes de que el nódulo auriculoventricular le pase el impulso eléctrico al haz de His, este nódulo va a hacer una pausa exacta de 0,09 segundos. ¿Se acuerdan que les había dicho que hay que ver el corazón como si fuera una casita, donde las aurículas son el segundo piso y los ventrículos son el primer piso? Pues sucede que el nódulo auriculoventricular es como el ascensor de esa casa. El impulso eléctrico llega hasta el ascensor, que es el nódulo AB, y obviamente cuando subimos a un ascensor, para ascender no desciende automáticamente. Hay un pequeño lapsus de tiempo mientras que subimos al ascensor, seleccionamos el piso al que queremos llegar y el ascensor desciende. Entonces hay un periodo pequeño de tiempo en el que sucede esto. Pero ¿por qué el nódulo auriculoventricular hace esta pausa? Acá hice esta analogía. Seguro hemos visto estos dispensadores de agua. En la universidad donde estudio hay varios de estos, aunque algunos están mal logrados. Bueno, el punto es que cuando uno tiene sed, va con su botella o con su termo de agua, va con su termo y enciende el dispensador para llenar su botella de agua. Sucede que para que nuestra botella de agua se llene, debemos por lo menos estar unos 15 a 20 segundos esperando a que nuestra botella se llene, ¿no? Porque imagínense que ponemos bajo el chorro de agua nuestra botella unos 2, 3 segundos, nuestra botella no se llenaría, ni siquiera a la mitad. O sea, por las puras, porque a las justas le caerán algunas gotas. Lo mismo sucede acá. El nódulo auriculoventricular hace esa pausa porque hay sangre en las aurículas y esa sangre que hay en las aurículas necesita pasar por completo a los ventrículos. Porque imagínate que los ventrículos se contraen cuando no hay sangre. ¿Qué enviarían por medio de las arterias? No enviarían nada. Es por eso que hace una pausa esperando que toda la sangre que se encuentre en las aurículas sea eyectada hacia los ventrículos. Una vez que la sangre llegó a los ventrículos, dice, ok, mi botella de agua ya se llenó, ahora sí, procedo a pasar el impulso para que mis ventrículos se contraigan y envíen toda esa sangre a mi organismo. Ok, creo que hasta ahí se entendió, está bastante claro. Ahora vamos a continuar. Vamos a recapitular, ¿ok? Tenemos que... A ver, voy a ocultar estos haces internodales porque no me hacen tan relevantes. Entonces vamos a ver cómo el nódulo sinusal va a enviar el impulso eléctrico hacia las aurículas, permitiendo su despolarización y contracción. El impulso eléctrico llega al nódulo auriculoventricular. Este nódulo va a hacer una pequeña pausa, luego va a enviar los impulsos eléctricos a través de las de His, permitiendo la despolarización del tabique interventricular, y estos impulsos van a llegar hasta el vértice del corazón y luego se van a dirigir hacia las bases ventriculares por medio de las fibras de Purkinje. Eso básicamente sería el sistema de conducción del corazón, contracción auricular y contracción ventricular. Ahora, ¿cómo relacionamos esto con el electrocardiograma? Ahora lo veremos. Acá seguro hemos visto alguna vez un electrocardiograma y nos preguntamos qué es P, Q, R, S, T, qué significa estas ondas. Entonces, ahora vamos a ver esto. Sabemos que el nódulo sinusal del corazón va a enviar los impulsos nerviosos a través de las aurículas, permitiendo su contracción, como ya mencioné.
Esto en el electrocardiograma se vería reflejado como la onda P, que la tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, si yo veo una onda P en el electrocardiograma, digo, ok, mis aurículas se han despolarizado, se han contraído. Estos impulsos van a llegar ¿hasta dónde? Hasta el nódulo auriculoventricular. Y el nódulo auriculoventricular, como sabemos, hace una pequeña pausa. Esa pausa en el electrocardiograma se vería como el segmento PR, que lo tenemos aquí. ¿Qué más? Este nódulo auriculoventricular le va a transmitir el impulso eléctrico a las de His, y a las de His tiene sus ramas tanto izquierda como derecha y sus fibras de Purkinje. Entonces, el impulso eléctrico, cuando viaja a través del haz de His y despolariza el tabique interventricular, en el electrocardiograma se va a visualizar como la onda Q, que la vemos aquí, y cuando estos impulsos llegan hasta el vértice del corazón, en el electrocardiograma lo veríamos como la onda R, que es una onda bastante grande. Luego, cuando los impulsos siguen viajando hacia las bases ventriculares, en el electrocardiograma lo veríamos como la onda S. Podemos decir entonces de que la onda P demostraría que nuestras aurículas se han contraído. ¿Ok? La onda P, ¿qué demostraría? Que nuestras aurículas se han contraído. La contracción auricular. Luego, el nódulo auriculoventricular hace esa pausa. Luego que hace esa pausa, el complejo QRS, que es el conjunto de estas tres ondas, QRS, me forman el complejo QRS, que me va a representar la despolarización ventricular, es decir, la contracción de los ventrículos. Pero el segmento ST y la onda T, ¿de dónde sale? Si ya se contrajo todo el corazón. Pues resulta que el corazón está contraído. Imagínense que nos están ahorcando y estamos contraídos, no podemos respirar. ¿Qué necesitamos? Necesitamos oxígeno para poder respirar. Lo mismo sucede en el corazón. El corazón, al estar contraído, necesita oxígeno. Y ese oxígeno va a llegar al corazón por medio de las arterias coronarias, que además de administrar nutrientes, pues administra oxígeno. Entonces, las arterias coronarias van a ser las responsables de suministrar oxígeno para que el corazón se relaje, pase de esta fase de contracción a una fase de relajación. Entonces, vemos un patrón arterial aquí, porque es el segmento ST y la onda T. ¿Quién me lo da? ¿Me lo da el sistema cardionector? No, no es un patrón eléctrico, es un patrón generado gracias a la oxigenación mediante las arterias coronarias. Y el patrón de conducción que está reflejado por la onda P, el segmento PR, el complejo QRS, sería la fase de sístole del corazón. Contracción, relajación, sístole y diástole. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede si es que nosotros vemos un patrón anormal a nivel del segmento ST y de la onda T? Podemos inferir que quizás el paciente está pasando por una patología arterial. Acá tenemos lo que es infarto agudo del miocardio, problemas de coagulación como isquemia, trombosis, arteriosclerosis, pericarditis, alteración de los electrolitos, que es cuando hay altos o bajos niveles de sodio, potasio, calcio. Entonces, si nosotros vemos, qué sé yo, vemos una onda T, pero la vemos al revés, o vemos el segmento ST elevado por acá, podemos sospechar de una de estas patologías. ¿Y qué pasa si vemos un patrón anormal en el patrón de conducción, en el sistema cardionector? ¿Qué sucede si no vemos una onda P en el electrocardiograma? Sabemos que la onda P representa la despolarización de las aurículas. Entonces, podemos inducir de que el nódulo sinusal no está funcionando correctamente, por lo cual podemos sospechar de arritmias. ¿Qué es una arritmia? Una arritmia es un ritmo anormal que presenta el corazón cuando el sistema de conducción, por así decirlo, se vuelve loco. Alguno de los componentes deja de funcionar. Es como si estoy en mi casa y se me quema un interruptor, entonces no voy a poder encender la luz. Lo mismo pasa aquí. Entonces tenemos algunas patologías como arritmias auriculares, arritmias ventriculares, bloqueos de nodos, bloqueos de ramas de las de His y entre otras patologías. Ok, entonces hay que tener en cuenta todo esto. Ahora para terminar, vamos a pasar a ver un patrón de electrocardiograma. Entonces esto sería un patrón normal de electrocardiograma donde podemos
evidenciar la onda P, el segmento PR, el complejo QRS, el segmento ST y la onda T. Entonces, este sería un latido del corazón, este sería otro latido del corazón, otro latido y otro latido, donde vemos un patrón normal. Pero, ¿qué pasa si les muestro esto? ¿Qué podríamos inferir? A ver, vemos que hay onda P, tenemos la onda P, vemos el segmento PR y segmento PR, vemos complejo QRS, pero denotamos el segmento ST elevado. El segmento ST junto con la onda T se ven anormales. ¿Qué podemos inferir de esto? ¿Se trataría de un problema a nivel del sistema de conducción o una patología arterial? Si ustedes dijeron patología arterial, pues correcto, porque el segmento ST, recordemos que nos va a reflejar ¿qué nos reflejaba el segmento ST? Nos reflejaba la relajación del corazón por medio de las arterias coronarias. Entonces, si vemos un patrón anormal a este nivel como tenemos aquí, podemos deducir que se trataría de una patología arterial. Entonces, básicamente esto sería todo por el video. En este caso, este paciente, su diagnóstico sería un infarto agudo de miocardio. Pero bueno, esto ya es más fisiopatología. Pero bueno, lo que quería rescatar es que reconozcamos básicamente estos aspectos básicos del electrocardiograma. Reconocer un electrocardiograma normal de un electrocardiograma patológico, como en este caso. ¿Ok? Esto sería todo por la clase de hoy. Gracias por quedarse hasta el final. Espero que haya sido enriquecedor para todos. Nos vemos. Adiós.